Hoy vamos a adentrarnos al capítulo 8 y toda esta parte del profeta Oseas, del libro del profeta Oseas, tiene un sentido muy, ¿cómo llamarlo? Como muy judicial. Es como si el pueblo y todos estuviéramos en un estrado judicial, en un juzgado, y estamos escuchando la lectura de los cargos. Perdón. La lectura de los cargos en contra del pueblo. Y es como si la fiscalía, yo no sé si usted ha visto, pero espero que sí todos han visto alguna vez, como la fiscalía lee los cargos y dice, lo acusamos por esto. Y estas son las pruebas de las acusaciones que tenemos contra usted. Entonces tiene como ese sentido, para que usted se haga una idea, un panorama ya de lo que vamos a leer ahora. Pero todos sabemos, hermanos, y déjeme recordarle, porque la memoria es necesaria. Por eso quería recordar esto, para que ahora, refrescando nuestra memoria, también déjeme recordarle uno de los peligros que tiene no tener buena memoria. Todos sabemos lo incómodo y lo difícil, ¿verdad? Que puede ser olvidar algo importante. Todos sabemos eso, de una u otra manera. A veces olvidamos dónde dejamos las llaves. A veces olvidamos una fecha especial. A los esposos sí que nos pasa eso. A veces olvidamos un compromiso de trabajo, una fecha importante que habíamos agendado con alguien y la olvidamos. Y aunque nos reímos de esos olvidos porque parecen graciosos, sentimos vergüenza cuando alguien nos dice, ¿cómo pudiste olvidarlo? O sea, ¿cómo se te olvidó esto? Y sentimos vergüenza, nos sentimos avergonzados. Eso en cosas triviales. Ahora déjeme preguntarle, ¿cómo se sentiría usted o qué pasaría en su corazón si alguien lo recrimina a usted? No porque usted ha olvidado dónde están las llaves del carro, dónde están las llaves de la casa, o que se le olvidó una fecha importante, o que se le olvidó un compromiso, sino si usted olvidara a una persona que es importante y lo es todo para usted. ¿Qué pasaría si usted olvidara eso? ¿Cómo se sentiría? Bueno, estas consecuencias incómodas de olvidar a alguien importante son las que vamos a escuchar como un relato de acusación. Hermanos, el pueblo Israel había decidido voluntariamente olvidar a su Dios. Este pueblo no se le olvidaron ni la historia, ni las tradiciones, ni las fiestas religiosas. Recordaban muchas cosas, muchas cosas, pero olvidaron a su Hacedor. Eso es lo que vamos a leer ahora. Así que yo le pido que usted me acompañe al capítulo 8 del libro de Oseas. Lo vamos a leer, como hemos tenido por costumbre, en la Nueva Biblia de las Américas. Si usted no la tiene, tranquilo, hermano, en las pantallas va a estar, para que usted siga la lectura. Prestemos atención a lo que vamos a leer. Dice entonces el capítulo 8. En algunas versiones está titulado como Infidelidad e idolatría de Israel. En algunas. Los títulos no son inspirados. Así que tranquilo. Vamos a centrarnos en lo que el relato nos cuenta. Dice entonces, verso 1, pon la trompeta a tu boca. Como un águila viene el enemigo contra la casa del Señor, porque han transgredido mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Claman a mí, Dios mío, los de Israel te conocemos. Israel rechazó el bien. El enemigo lo perseguirá. Ellos han puesto reyes, pero no escogidos por mí. Han nombrado príncipes, pero sin saberlo yo. Con su plata y su oro se han hecho ídolos para su propia destrucción. Él ha rechazado tu becerro, oh Samaria, diciendo, mi ira se enciende contra ellos. ¿Hasta cuándo serán incapaces de lograr la purificación? Porque de Israel es este también. Un artífice lo hizo y él no es Dios. Ciertamente será hecho pedazos el becerro de Samaria, porque siembran viento y recogerán tempestades. El trigo no tiene espigas, no da grano, y si lo diera, se lo tragarían los extranjeros. Israel ha sido devorado. Ahora están entre las naciones como vasija en que nadie se deleita. Porque Israel ha subido a Siria
como un asno montés solitario, Efraín alquiló amantes. Aunque alquilen aliados entre las naciones, ahora los juntaré y comenzarán a debilitarse a causa de la carga del rey de príncipes. Por cuanto Efraín ha multiplicado altares para pecar, en altares para pecar se le han convertido. Aunque les escribí 10,000 preceptos de mi ley, son considerados como cosa extraña en cuanto a mis ordenanzas de sacrificio. Sacrifican la carne y se la comen, pero el Señor no se ha complacido en ellas. Ahora se acordarán de su iniquidad y los castigará por sus pecados. Ellos volvieron a Egipto, pues Israel se ha olvidado de su hacedor y ha edificado palacios, y Judá ha multiplicado ciudades fortificadas, pero yo enviaré fuego a sus ciudades que consumirán sus fortalezas. Vaya, vaya. Esta es la lectura de estos cargos contra el pueblo de Israel. No es otra cosa. Este olvido que leemos al final en el verso 14 no es un olvido inocente. Fue un descuido espiritual que se convirtió en rebelión. Fue una expresión de autosuficiencia y egocentrismo. Términos que nosotros conocemos muy bien. Autosuficiencia y egocentrismo. Israel decidió vivir como si Dios no existiera. Aunque con sus labios decían: los de Israel te conocemos, Dios. Algo que es bastante común entre nosotros, ¿verdad? Decir que te conocemos, Señor, pero no vivimos como si te conociéramos. Así que este olvido fue un olvido fatal. Trajo juicio, ruina y destrucción. Es lo que leemos ahí, ¿verdad? Eso es lo que dice el texto. Ahora, esto debe llevarnos a preguntarnos hoy: ¿qué tanto recordamos realmente a nuestro Dios? ¿Está Él en el centro de nuestras decisiones? ¿Está Él en el centro de nuestros afectos? ¿Está Él en el centro de nuestra confianza diaria? O, y esta pregunta debemos hacérnosla todos constantemente, ¿hemos aprendido a vivir con una fe que es solo palabras, pero con un corazón que ha olvidado a su Señor? ¿Hemos aprendido a vivir con una fe que son puras palabras, pero que ha olvidado a su Señor? Hoy veremos, hermanos, que olvidamos a Dios cuando practicamos 4 de las mismas circunstancias que el texto nos dice. Olvidamos a Dios cuando despreciamos su palabra. Olvidamos a Dios cuando nos fabricamos ídolos. Olvidamos a Dios cuando confiamos en lo vano y sembramos en la carne. Y olvidamos a Dios cuando sustituimos la verdadera adoración por rituales vacíos. Pero también, hermanos, hoy contrastaremos esta verdad con la buena noticia del Evangelio. Esa que nos recuerda que en Cristo tenemos restauración, que tenemos perdón y una nueva memoria espiritual. Porque Él nunca olvida a su pueblo. Así que hoy, hermanos, veremos este olvido fatal, como yo he titulado el sermón de hoy. Así que permítame empezar, mis hermanos, por ese olvido que es como un desprecio de su palabra, que está en los primeros 4 versos, en los primeros 3 versos. Dice: pon la trompeta en tu boca. Como águila viene el enemigo contra la casa del Señor, porque han transgredido mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Clama a mí. Dios mío, los de Israel te conocemos. Israel rechazó el bien, el enemigo lo perseguirá. Hermanos, Israel se había rebelado contra Dios, quebrantando el pacto y olvidando la ley. Así que era necesario sonar trompeta, dice el profeta Oseas. Trompeta de alarma, porque aunque ellos decían: te conocemos, Dios mío, sus obras lo negaban.
Y esta es la raíz del olvido. Ignorar la palabra, el pacto y el bien del Señor. Creo que todos hemos visto o hemos tenido la oportunidad de experimentar estar en una ciudad donde hay una alarma, donde hay una alerta que se utiliza para anunciar terremotos, o hemos visto esas ciudades en donde hay alarmas que anuncian bombardeos, ¿verdad? Todos hemos visto estas alarmas que cada vez son más comunes en las ciudades. Pero ¿qué pasaría entonces si esa alarma sonara en nuestra ciudad? ¿Sí? Si tuviéramos esa alarma, ¿nosotros la contemplaríamos como música para nuestros oídos? ¿Como la banda sonora de nuestro día? Por supuesto que no. Una trompeta de alarma o una alarma como esas quiere decir, huye, algo va a pasar, es una advertencia. Está temblando, va a venir un bombardeo, hay un tsunami. Se utilizan es para eso las trompetas, las alarmas, ¿verdad? Las alarmas. Pero en ese entonces la trompeta o el chofar, que era el término que se utilizaba en el tiempo de Oseas, era un elemento que se utilizaba para llamar a las tropas, para anunciar al pueblo que el enemigo estaba cerca o que algo iba a suceder. ¿Sí? Así que el profeta dice, Dios le dice al profeta, pon la trompeta a tu boca, porque Asiria, que eran los amigos de Israel, Asiria o Egipto te van a atacar. Los convertirán en esclavos como juicio por esa desobediencia manifiesta que ustedes tienen. Era una llamada real de alerta. Era un grito de advertencia. Pero el pueblo, en vez de reaccionar, como tal vez cualquiera de nosotros reaccionaría, ¿sabe qué hizo? Los de Israel te conocemos, Señor. Parece que esa es una manifestación muy piadosa, ¿sí? Pero lo que sucede después nos da cuenta que este pueblo solamente de labios decía esto. Eso es como cuando usted escucha a gente que dice, yo estoy con Diosito, eso no me pasa nada. Pero su vida da cuenta que no está con Dios, que ni siquiera lo conoce, que es solamente de labios. Hermanos, muchos hoy dicen conocer a Dios, pero viven ignorando su voz. Muchos hoy, entre nosotros, decimos conocer a Dios y vivimos ignorando su voz. El peligro de esto, de esta verdad, es que cuando se desprecia la voz del Señor, la palabra del Señor, hermanos, como lo dice el profeta Oseas, el juicio no tarda. El enemigo es como un águila que acecha a su presa, está rondando, como dice la parte final del verso 1. Así que, hermanos, decir te conocemos sin obedecer a su voz es negar a Dios con los hechos. Decir te conocemos, Señor, con apenas nuestros labios, sin hechos reales, es negar a Dios. Y esto mismo manifiesta el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando escribe a Tito diciéndole que ponga orden en Creta, ¿verdad? Él dice, y usted puede leer la carta que escribe el apóstol Pablo a Tito, que es fiel colaborador de Pablo, dice, esta clase de rebeldía es un tipo de corrupción. Dice, los que son así, los que solamente viven como de manera hipócrita, estos son desobedientes, son abominables, son inútiles para toda buena obra. Hermanos, es triste, pero esa es una realidad. Es una realidad. Vivir solo de labios, pero no tener hechos, es tan grave que si el mundo se da cuenta de que los cristianos vivimos solo de palabras, pero no con hechos respaldamos lo que decimos creer, ¿sabe qué nos hacemos para ellos? Abominables, como personas que no pueden dar fruto. Y eso usted lo puede ver en la realidad. En la realidad, no es sino que usted diga que la palabra del Señor dice ama a tus enemigos, pero usted es el primero que sale a darles garrote. ¿Y sabe qué? Inmediatamente el mundo dice, pero usted no es cristiano.
¿Dónde está su fruto? Hermanos, no se trata de una religión de palabras. Nosotros creemos en la voz de Dios. Está escrita en su palabra. Pero no solo somos llamados a conocerla aquí. Nosotros somos llamados a vivirla. La palabra del Señor es viva y eficaz. Es como una espada que corta y discierne nuestras motivaciones, nuestros juicios. Es decir, es real. La podemos vivir. Cuando dice la palabra del Señor, ama a tus enemigos. Tú puedes amar a tus enemigos. ¿Sí? Sí se puede. El Señor nos amó a nosotros y nosotros éramos sus enemigos. Hermanos, pero nosotros vemos aquí algo paradójico en el relato del profeta Oseas. Es un triple rechazo. O sea, no es solamente que estos se olvidaron de vivir, sino es que es como un triple rechazo. Dice que ellos rechazaron el pacto, la ley y algo que es paradójico, y el bien del Señor. Usted lo puede leer ahí. Dice, Israel se ha rebelado contra mi ley, han transgredido mi pacto. Israel rechazó el bien. Esto es paradójico, pero es real. Esta es la acusación del Señor. Lo que sucede realmente es que estos hombres, como muchos de nosotros, estamos convencidos que hay una mejor manera de disfrutar el bienestar material que obedecer la ley de Dios. Nosotros pensamos que a nuestra manera es mucho más fácil disfrutar de todos los bienes materiales que obedeciendo la ley del Señor. Por ejemplo, para poner ejemplos prácticos, nosotros pensamos que es mejor quedarnos con el dinero que ofrendar. Es decir, que nosotros pensamos que es mucho mejor disfrutar los bienes materiales a mi manera que como dice el Señor. Eso es una realidad. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, no me alcanza? Porque no le damos prioridad a la voz de Dios. Es necesario. Entonces, y este es un aspecto que tal vez, bueno, a todos nos cuesta trabajo el dinero, pero yo quiero ponérselo en otros términos entonces también. Volvamos al amor. Que todos decimos que estamos llenos de amor. Bueno, mi querido hermano, ¿cuántas veces ha despreciado usted a las personas solo porque no piensan igual que usted? El mundo hoy lo muestra matando a las personas. ¿Usted sí vio lo de este muchacho Charlie Kirk? Terrible. La muerte de ese hombre es porque él piensa diferente, porque él ama a Dios. Pero a veces nosotros como creyentes también somos iguales. Nosotros decimos amar a todos, pero hay gente que no me cae bien y yo digo, lo odio. Bueno, el Señor dice que si tú odias a alguien, es como si lo hubieras asesinado. Así que, pero no, es que yo tengo derecho a tener diferencias. No, hermanos, escuchemos la voz de Dios y vivamos como el Señor nos dice. No despreciemos su voz, no despreciemos su pacto, no despreciemos el bien del Señor, porque esto es bueno para nuestras almas. Hermanos, así, cuando despreciamos lenta y paulatinamente la voz de Dios, nuestros corazones se enfrían. Empezamos a vivir por nuestra propia prudencia, por nuestro sabio consejo. Y hermanos, eso es un engaño. Eso es un olvido fatal. Así lentamente es como se endurece el corazón. Así es como luce vivir sin la autoridad del Señor. El resultado es inevitable. Se proclama de labios un conocimiento de Dios, pero se vive como si Él no existiera. No sé si a usted, tal vez usted lo ha sufrido. No sé si usted lo ha sufrido. Pero nosotros los padres, con el perdón de los hijos, nosotros los padres hemos experimentado muchas veces estas circunstancias. Tenemos cicatrices sobre cicatriz. Hijo, te aconsejo que hagas tal cosa. Voy para allá. Hijo, no hagas tal otra. No sabes, tú no conoces. Voy para allá. Hermanos, este desprecio
a este amor, que son palabras de consejos serias, no es solamente no es solo que nos duela, ¿saben? No es solo que, y yo pienso ahora mismo en nosotros como padres que hemos experimentado darle un consejo a nuestros hijos y que nuestros hijos lo han tenido en poco y han resultado haciendo lo que quieren y luego han experimentado el dolor de la desobediencia, pero regresan a nosotros y nosotros curamos nuestra cicatriz y seguimos adelante, ¿verdad? ¿Sí? Pero yo pienso en esto y ¿sabe qué? Yo pienso que no es solo una ofensa y el dolor que causa, sino la ingratitud que muestra. Este pueblo terriblemente es un pueblo ingrato. Es ingrato. Este Dios dio todo de sí para sacarlos de Egipto. Esta ingratitud de este pueblo, el olvido de este pueblo hacia Dios no es solo una acción, es ingratitud. No es solamente por la cicatriz, es porque lo que muestra es, no tengo nada que agradecerte. Hermanos, esta es una expresión horrible de autosuficiencia. Pero ¿sabe qué? Esta expresión de autosuficiencia que es terrible, el olvido que es ingratitud hacia Dios, es vencida el día que podemos experimentar que somos insuficientes. La autosuficiencia de nosotros como hombres es derrotada el día que nos damos cuenta que no somos suficientes, que no nos podemos salvar a nosotros mismos, que necesitamos a Cristo para nuestra salvación. Ese día somos humillados. Pero aquel que es todo para nosotros nos exalta en su amor. Cristo nos redime al mostrarnos que Él es el deleite máximo que todo hombre en toda circunstancia puede experimentar. Él nos hace el hombre más rico del mundo. En Él. Eso mismo le pasó a Israel con su Padre Celestial. Dios les habló con ternura. Dios les mostró con claridad su voluntad a través del pacto, a través de la ley. Pero su respuesta fue darle la espalda. El dolor de un padre terrenal, como el que les digo, ante su hijo que lo ignora, apenas es una pequeña idea del dolor de Dios cuando su pueblo rechaza su palabra. Lo que experimentamos los padres cuando somos rechazados al no ser escuchados nuestros consejos por nuestros hijos es apenas una muestra pequeña del inmenso dolor de aquel que dio todo de sí para salvar a un pueblo y es rechazada su palabra. Y aquí está la amonestación para nosotros hoy, hermanos, amigos, visitantes. Cuando ignoramos la voz de Dios, no solo quebrantamos una norma, herimos el corazón de aquel que nos amó primero. Hermanos, el pecado no solo es una transgresión de la ley, es una muestra de ingratitud a aquel que murió por nosotros. Pero gracias sean al Señor, porque en Cristo tenemos redención de esta terrible ingratitud. Donde nosotros ignoramos la voz de Dios, Cristo vino como el perfecto Hijo obediente, aquel que siempre escuchó a su Padre, aquel que siempre hizo la voluntad de su Padre, aquel quien describe el Evangelio como el que siempre hace lo que agrada a Dios. Dice Juan capítulo 8, verso 29. ¿Y sabe qué? Y por medio de Él, por medio de Cristo, el Padre nos recibe, nos perdona y nos enseña a obedecer nuevamente. Como un padre terrenal hace al recibir a su hijo, aun cuando experimenta las consecuencias de su desobediencia. Hermanos, pero ahí no terminan las advertencias, ni ahí terminan las lecturas de los cargos. La primera de estas es el desprecio por la palabra de Dios, que parece como en 3 vías: despreciar el pacto, despreciar la ley, despreciar el bien del Señor. Pero inevitablemente el corazón humano nunca queda vacío
cuando desobedece al Señor. Si la voz de Dios no gobierna nuestra vida, entonces otras voces la gobiernan. Al ignorar el pacto y al rebelarse contra la ley de Dios, terminaron levantando, dice en lo que sigue el profeta Oseas, levantando reyes sin consultar al Señor, fabricando ídolos con sus propias manos. No sé si usted recuerda, pero la historia cuenta que Jeroboam levantó 2 lugares diferentes para presentar adoración y puso unos becerros en esos lugares. Hizo nuevos ídolos, mejor dicho, dijo, no, yo ya no quiero que adoremos en Jerusalén, yo adoro donde yo quiera. Y puso en lugares altos becerros para ser adorados. Incluso cuando usted lee Primera de Reyes 17, tal vez usted se va a encontrar con que Oseas, otro rey que tuvo el tiempo de los reyes, no el profeta, sino otro rey, también en Samaria levantó becerros para que se adorara al Señor. Es decir, cuando no escuchamos la voz de Dios y nuestro corazón parece que queda vacío, es mentira. Otras voces se están levantando en ella. Ídolos los llaman las escrituras. Se levantan otros becerros. El olvido de Dios, el olvido de su palabra, el olvido de su ley, abrió la puerta para la idolatría. Porque, hermanos, cuando el hombre deja de adorar al Creador, cuando el hombre deja de adorar a Dios, siempre fabrica un sustituto. Pero déjeme decirle, este sustituto no salva. Pero eso me conduce a mi segundo punto. Olvidamos a Dios cuando nos fabricamos ídolos. Dice en los versos 4 al 6, ellos han puesto reyes, pero no escogidos por mí, dice el Señor. Han nombrado príncipes, pero sin que yo lo sepa. Eso es paradójico, ¿no? ¿Podría alguien hacer algo sin que el Señor no lo supiera? No, lo que está diciendo el Señor es, ustedes creen que yo no lo sé, pero aquí están las acusaciones, yo sé. Dice entonces, han nombrado príncipes, pero sin saberlo yo. Con su plata y su oro se han hecho ídolos para su propia destrucción. Y aquí está la mención. Él ha rechazado tu becerro, oh Samaria, diciendo, mi ira se enciende contra ellos. ¿Hasta cuándo serán incapaces de lograr la purificación? Porque de Israel es este. O sea, ellos no pueden decir, no, ese no es de nosotros. No, de Israel es este también. Un artífice, alguien lo hizo. Un artífice lo hizo y él no es Dios. Ciertamente será hecho pedazos el becerro de Samaria. Hermanos, hay un proverbio africano que dice que el que adora al ídolo hecho de madera termina cargando las cenizas. Es un proverbio africano. El que adora a un ídolo de madera termina cargando las cenizas. Y eso mismo le ocurrió a Israel, eso es lo que estamos viendo. El Señor dice, y yo destruyo sus ídolos. A Israel le tocó cargar con las cenizas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el corazón deja de confiar en el Señor, inevitablemente fabrica ídolos que nunca salvan. El hombre fue creado con el propósito de ver a Dios como su único objeto de veneración y devoción. El hombre fue creado para eso. ¿Para qué fue hecho el hombre? Para adorar a Dios y deleitarse de Él. ¿Verdad? Eso lo sabemos. Pero el pecado corrompió el diseño divino. Y por eso el ser humano se fabrica otros ídolos. Por eso no puede vivir sin adorar a alguien. Y las culturas lo han expresado. Por siglos nosotros hemos visto esa expresión. Las culturas paganas lo expresaron como lo vemos, adorando pájaros, becerros, imágenes, etc. Las culturas paganas levantaron dioses falsos para adorar. Las culturas religiosas, por ejemplo, las culturas religiosas también hacen lo mismo. Levantan santos, vírgenes, objetos de devoción para reemplazar a Dios. Aún el mundo que se dice ateo, entre comillas, ateo, termina levantando ídolos modernos, ¿sí? Ideologías, hombres, filosofías. Y usted dirá, pero eso no ¿dónde expresan veneración para que sea su ídolo? Twitter, Facebook, Instagram, likes, aplausos. Hermanos, cuando el corazón deja de confiar en el Señor, inevitablemente fabrica ídolos que nunca salvan.
Observemos la denuncia del profeta en el verso 4. Israel eligió reyes guiado ¿por qué? Por su ambición. Ellos querían ser polite, diplomáticos, mantener relaciones con Asiria, mantener relaciones con Egipto. Todo bien, no pasa nada. Ellos hicieron un cálculo político, revisaron y era bueno tener relaciones con estos pueblos que se convertirían en sus enemigos, que eran sus viejos enemigos y que se convertirían en sus verdugos. ¿Y sabe cómo sabemos que eso es así? ¿Preguntaron a Dios? No. Eso es lo que dice el Señor, es la acusación. Ustedes lo hicieron sin decirme a mí. Esa no es mi voluntad. Ustedes hicieron lo que quisieron. Este acto revela un corazón corrupto. ¿Sabe por qué está corrupto ese corazón? Por algo que hoy en día nosotros consideramos una virtud: autonomía. Sé libre, sé libre. Tú eres autónomo. Es paradójico, ¿no? Porque el mundo ofrece eso, libertad. Nadie te puede decir nada, tú piensas como tú quieras, vive como tú quieras. No, ay, hermano, ¿cómo vas a juzgar al hermano? No, nadie nos diga nada. Autonomía total. Pero esto es según lo que dice Oseas, esto es un acto de rebelión, es un acto de corrupción, no consultar a Dios. ¿Y sabe qué? Cuando el corazón se convence de que puede vivir sin la dirección de Dios, busca gobernarse a sí mismo, apoyarse en sus propias decisiones y levantar reyes que le ofrezcan seguridad, pero esa seguridad es falsa. Puede ser que para usted o para alguno de nosotros o para ninguno de nosotros, pero afuera puede que la gente piense que se puede apoyar en la política, que se puede apoyar en el dinero, que se puede apoyar en el trabajo, que inclusive diríamos es legítimo, pero lo convertimos en nuestro Dios, en nuestro rey. Incluso, esta también es muy común hoy en día, hermanos. ¿Sabe cuál es ese rey que nosotros levantamos sin consultar a Dios? Nosotros mismos. El yo interior se ha convertido en el centro de nuestras vidas. Todo aquello, mis hermanos, que sustituye la voluntad de Dios por la nuestra, se convierte en un rey sin Dios. Todo aquello que sustituye la voluntad de Dios por la nuestra, se convierte en un rey sin Dios. Y déjeme decirle algo, mi hermano, porque tal vez esto parece como muy abstracto, pero traigámoslo a la vida real. ¿Cómo elige usted por quién votar? Ahora que se nos acercan, pues va a ser un año cuando suceda eso, ahora que se nos acerca la idea de elegir, pero que hemos pagado el precio de elegir como se nos dio la gentileza. ¿Cómo elige usted por quién votar y gobernar este país? ¿Cómo elige con quién entrar en una relación de trabajo, cooperación o en una relación sentimental? ¿Cómo elige en qué lugar va a vivir o en qué lugar no va a vivir? ¿Cómo elige lo que hace hoy? Y me refiero hoy al día del Señor. ¿Cómo lo elige? ¿Autónomamente? Sí, muchas veces sucede así. Nuestras decisiones parecen que no contemplan la voluntad de Dios. Elegimos reyes sin pensar que Dios ve. Pensamos que elegimos y Él no sabe. Hermanos, todas estas maneras en las que elegimos revelan el objeto de nuestra devoción. La forma en la que elegimos estas cosas revela cuál es el objeto de nuestra devoción. Porque cada decisión muestra en quién confía nuestro corazón. Cada decisión que tomamos revela dónde está puesta nuestra confianza. Hermanos, solo hay dos caminos. No piense que hay muchos caminos. O usted elige pensando en la voluntad de Dios y Dios es su confianza, o usted elige sin pensar en la voluntad de Dios y Dios no es su confianza. No hay aguas tibias, dirían las abuelitas. No hay términos medios. La vida es así. Y lo que estamos viendo en la vida del pueblo de Israel es así. Israel pensó, no, el Señor no se va a dar cuenta nunca. ¿Y qué pasó? Ahí están los cargos. Y no solo los cargos, están las consecuencias. Hermanos,
no olvidemos que todo rey sin Dios termina siendo una frustración para nosotros. Todo rey sin Dios termina siendo una frustración para nosotros. Todo ídolo que nosotros levantamos en nuestra vida termina siendo una frustración para nosotros. El dinero se acaba, la belleza termina, la salud se va. Hermanos, solo Dios permanece para siempre. Solo su palabra no pasará. Así que su voluntad es mucho más grande que la nuestra. ¿Por qué queremos confiar en nuestra voluntad? Confiemos en la voluntad del Señor, hermanos. El resultado de esta situación de Israel es desilusión, vacío y ¿sabe qué? Juicio. Porque eso es lo que dice el texto. Israel pagó el precio. El Señor destruyó sus altares. Y como el proverbio africano, el que adora al ídolo de madera carga con sus cenizas. Hermanos, ningún rey humano, ninguna estrategia personal puede sostener lo que solo Dios puede sostener. Pero aquí es donde también el Evangelio viene a proveer una esperanza real. En donde nosotros buscamos reyes sin Dios, el Señor nos concede un rey verdadero. Cristo es el verdadero rey. Él es rey para siempre. Él es la promesa cumplida del pacto. Vendrá de tu descendencia un rey para siempre. Él es el rey. Él es a quien nosotros adoramos. Él es nuestra máxima devoción. Él es quien nosotros deseamos más que cualquier cosa. Es lo que más nos deleita. Cristo es la plenitud de nuestros corazones. Es a quien veneramos. Su voluntad es mejor que la nuestra y la de este mundo. ¿Por qué? Porque solo en Él hallamos un descanso real que permanece para siempre. Hermanos, el corazón humano siempre será un trono ocupado. O Cristo reina o los ídolos de este mundo gobiernan. Pero no hay un término neutral. No hay un punto neutro. La voz del profeta nos advierte. Los becerros de Samaria terminan en cenizas y nuestras propias fabricaciones modernas también se desmoronan con el tiempo. Cristo, Él, solo Él, no es un ídolo hecho por manos de hombres. Él es el Hijo eterno de Dios. Él es el Cristo enviado para redimirnos de nuestra idolatría, para restaurarnos al propósito original, vivir para la gloria de Dios. Él es el Rey. Hermanos, abandonemos los reyes sin Dios. Abandonemos los ídolos. Esos ídolos que se levantan en nuestro corazón y corramos a Cristo. Corramos a Cristo con fe, con una devoción sincera. Solo en Él encontramos descanso. Solo en Él encontramos dirección. Uno de los problemas más grandes por los que afrontamos todos los seres humanos es a veces no sabemos para dónde coger. A veces no sabemos qué hacer. ¿Sabe que eso era lo que estaba haciendo Israel? No sabía qué hacer. Ellos como que no tenían nada y entonces vamos a Siria y con ellos ahí nos juntamos y ganamos. Pero si vamos a Egipto, lo mismo. No, todo esto resultó en frustración. Sus ídolos fueron destruidos. No hagamos lo mismo, corramos a Cristo. Él nos trae esa clase de dirección. Su voluntad siempre es buena, siempre es agradable, dice. Es perfecta. ¿Por qué correr a otra voluntad diferente? Así que cuando dejamos que los ídolos gobiernen el corazón, en ese momento es que ponemos nuestra confianza en lo vano. ¿Sabe? Israel buscó seguridad y por eso buscó hacer alianzas. Pero lo que sembró como esperanza se convirtió en tormenta, dice el texto. Y este es mi tercer punto de los 4 que veremos hoy. Olvidamos a Dios cuando confiamos en lo vano y sembramos en la carne. Y déjeme introducir esta parte. Bueno, aquí hay unas imágenes que son interesantes. Porque siembra viento y recoge tempestad, dice. El trigo no tiene espigas y no da grano. Israel ha sido devorado.
Dice que como vasija en que nadie se deleita. Son imágenes que el profeta utiliza para recordarnos que olvidamos a Dios cuando confiamos en lo vano y sembramos en la carne. La Biblia nos recuerda una verdad vital y nadie puede, una de esas que nadie puede pasar por alto, ¿sí? Bueno, todas las verdades de la Biblia nadie las puede pasar por alto, pero esta es una verdad que es necesario que recordemos hoy. Todo lo que el hombre siembra, ¿cómo? Eso recoge, de eso segará. A eso nosotros lo llamamos una ley, ¿verdad? Una norma. Nosotros lo conocemos como la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Y es una ley que es tanto natural como espiritual, ¿verdad? Es una ley natural. Siembra una semilla y crece una planta, ¿verdad? Si siembra muchas muchas semillas, ve muchos frutos, muchas matas. Tenemos un problema y es que a veces solo vemos esa ley en el sentido que el Nuevo Testamento nos recuerda, pero no es porque el Nuevo Testamento haya fallado en recordárnoslos, sino porque nosotros somos como Israel, nos olvidamos voluntariamente de ciertas cosas. Entonces nosotros siempre pensamos en la ley de la siembra y la cosecha en cuanto a la abundancia. El que abundantemente siembra, abundantemente recoge, ¿verdad? Pero, mi hermano, déjeme decirle que el Nuevo Testamento no solamente dice eso. Eso lo dice el apóstol Pablo por allá en 2 Corintios 9, verso creo que el 6, si no estoy mal. Pero no se trata solo de eso, ¿sabe? Si usted ve aquí nomás, el profeta dice, sembraron viento y cosecharon torbellino. Así que no solamente se trata de la cantidad, sino del tipo de semilla que usted siembra. La ley de la siembra y la cosecha tiene que ver con aquello que también sembramos. Podríamos ilustrarlo de esta manera, para que hablemos en términos que a mí me gustan. Recuerda que le he dicho que a mí me gusta, bueno, me gustaba porque ahora no tengo jardín, pero me gustaba sembrar, ¿sí? Poner maticas en el jardín de mi casa y ver cómo crecían. Así que piensen en una persona que tiene este hobby. Es una persona que siembra, pero por descuido, por ignorancia o porque toma una mala decisión, siembra semillas podridas. Siembra semillas dañadas, que ya la semilla se corrompió por dentro porque estuvo mucho tiempo expuesta a algo o porque le cayó un químico, lo que usted quiera pensar. Pero son semillas dañadas. ¿Sí? Este hombre trabaja duramente con esfuerzo la tierra, la riega con la ilusión de una cosecha. Incluso la riega harto para que llegue harto. Pero cuando llega el tiempo de recoger el fruto y ver que florezca, lo único que va a encontrar es fracaso, plantas enfermas, fruto amargo. Así es la vida. Cuando sembramos en la carne, en lo vano o en la trivialidad de este mundo, cuando ponemos nuestras esperanzas en lo vano, no podemos esperar que el fruto sea otro. Este es el gran llamado para en su momento a este pueblo rebelde, pero también es para nosotros hoy. Es necesario que examinemos qué estamos sembrando. Porque hermanos, no podemos vivir sembrando viento, vanidad, orgullo, idolatría, malos tratos, celos, contiendas, divisiones y esperar cosechar paz y bendición. No podemos hacer eso, pero muchas veces estamos viviendo así. Hermanos, la cosecha siempre refleja la semilla. La cosecha siempre refleja la semilla. Usted no siembra y esto es sencillo, ¿verdad? Usted no siembra una semillita de esas de manzana para recoger papayas, peras, ¿verdad? Tiene sentido. Bueno, pero ahora piensen en lo espiritual. Hermanos, el gran engaño de nuestro tiempo es pensar que podemos sembrar semillas equivocadas y recoger un fruto distinto. Muchos hoy siembran egoísmo y orgullo en sus hogares, pero esperan cosechar amor y unidad. Muchos
hoy siembran mentiras y manipulaciones, pero reclaman confianza de los demás. Hay quienes siembran descuido espiritual, que luce como una vida sin oración, sin la palabra, sin congregarse, y después preguntan, pero mi fe, ¿por qué se marchitó? No entiendo. Usted no puede sembrar una semilla y esperar otro fruto. No lo haga, es un error. Israel estaba pensando que al sembrar alianzas con otros pueblos iba a cosechar la bendición de Dios. Sembraron viento y ¿qué recogieron? Torbellinos. Algunas veces sembramos relaciones superficiales y desordenadas, pero esperamos fidelidad. Déjeme decirle, usted empieza una relación con una persona sin pensar en quién es esa persona y cómo esto afecta a Dios y espera recoger amor, paz y gozo. No, hermano, no va a suceder. Así no es la vida. Esta ley natural dice, no pasa así, mi querido hermano. Nadie puede sembrar espinos y esperar recoger trigo. Nadie puede sembrar ritualismo vacío para recoger una cosecha de bendición espiritual. No se puede. La cosecha siempre refleja la semilla. La única esperanza, hermanos, para nosotros es que Cristo mismo, en su gracia, transforma nuestro campo estéril y arranca la mala semilla del pecado y siembra en nosotros la buena semilla de la palabra para que al final recojamos vida eterna. Eso lo hace el Señor. Pero, y no solo hablamos, hermanos, de la cosecha final, también hoy, por medio del Espíritu, Él cambia nuestras decisiones, cambia nuestros afectos, cambia nuestras acciones. ¿Sabe qué? Cristo no solo asegura el fruto, sino que Él también nos da buena semilla para que sembremos. Él es la buena semilla que nosotros podemos sembrar. Él ha cambiado no solo el fruto, porque su gracia cambia el fruto, ¿verdad? Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él cambia el fruto. ¿Cuál sería el fruto de sembrar infidelidad? Olvido. El olvido fatal debería ser que nosotros estuviéramos experimentando el olvido de Dios. Pero Dios no se olvida de nosotros. Envió a su Hijo cuando éramos sus enemigos. Cuando nos olvidamos de Él, Él permaneció fiel. Y sí, Él cambia el fruto, pero ¿sabe qué? Hoy también nos da una semilla para que plantemos. Él hoy también nos dice, ora y confía en mí. Cree en mi palabra. Sigue lo que dice mi voluntad. Él nos da una semilla para sembrar. Él nos dice, ámense los unos a los otros. No haya hipocresía entre ustedes. Abandonen celos, disputas, contiendas. ¿Para qué? Para que recojan unidad. Aunque nosotros queremos seguir sembrando celos, disputas y contiendas para recoger unidad. No, hermanos, el Señor nos ha dado una nueva semilla. No solo cambió el fruto y nos lo asegura, sino que nos da una semilla para sembrar. Cristo no solo asegura el fruto, sino que también nos da la semilla buena para sembrar cada día. ¿Y sabe qué asegura eso? Que Él garantiza el fruto. Así que esto me conduce a mi último punto. Esto es como una cadena de eventos catastróficos. Creo que hay una película que es así, si no estoy mal. Una cadena de eventos catastróficos. Mi esposa me está diciendo, pero no entendí. Hay como, sí, es como, o sea, es inevitable una cosa después de la otra, ¿verdad? O sea, es inevitable pensar que nosotros podemos despreciar la palabra del Señor, su pacto, la ley y el bienestar del Señor sin que después vengan ídolos. Es irremediable que luego que plantamos ídolos nosotros podamos sembrar una buena semilla. Pero ¿saben qué termina todo esto? En algo terrible. En que presentamos una adoración falsa. Y que cambiamos algo tan sublime, algo tan hermoso como estar delante del Señor para adorarlo por un ritual vacío. En que nos olvidamos que tenemos una relación con el Dios que transformó nuestra realidad y decidimos olvidarlo. Hermanos, olvidamos a Dios cuando sustituimos
la verdadera adoración por rituales vacíos. Y es paradójico esto que relata el texto de Oseas, porque ¿sabe qué? Dios sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Y lo hizo con grandes maravillas. El Señor hizo grandes maravillas para sacar a su pueblo de Egipto. Pero lo que es paradójico es que esto parece como un círculo. ¿Sabe qué? El castigo de este pueblo desobediente fue volver a Egipto. El Señor utiliza a Egipto ahí en el texto como un símbolo para recordarle al pueblo que el castigo es regresar allá. Es una paradoja porque despreciar el pacto de un Dios que saca a un pueblo y le da su ley, desprecia el bien del Señor, es algo que para nosotros sería, hoy al leerlo nosotros decimos, pero ¿cómo pudieron hacer eso? Bien, pero los de Israel sí es que eran terribles. Es lo mismo que decimos de la iglesia de Corinto, ¿verdad? Uf, yo no estaría en esa iglesia. Uf, desorden por un lado, desorden por el otro. Hermanos, autoexaminémonos para que no haya en nosotros también esta misma clase de pecado. Hermanos, es inevitable ignorar al Dios del pacto sin recibir el castigo de ignorarlo. Y sé que esto es algo que nadie quiere escuchar. Todos queremos escuchar que no va a pasar nada. Pero no es así, hermanos. Este pueblo también tuvo que pagar el precio. Esta última parte de este juicio comienza cuando Dios, a través del profeta, le recuerda a Israel que multiplicó altares y sacrificios, pero no como una expresión de amor a Dios, sino como una forma de aparentar devoción, mientras permanecía y persistía en el pecado. Los altares se convirtieron en escenarios de pecado, dice el texto, ¿sí? Se multiplicaron los altares, pero se multiplicó el pecado, no la adoración. Algunos comentaristas indican que posiblemente el pueblo construyó altares para expiar sus pecados, porque como les dije al comienzo, este pueblo no olvidó los sacrificios, ¿sí? Este pueblo no se olvidó de la historia, no se olvidó de eso, solamente que este pueblo lo hizo sin Dios, construyó otros ídolos. Entonces, posiblemente, dicen algunos comentaristas, que estos altares se convirtieron en el mejor de los casos en emblemas de una falsa teología de la expresión de la gracia fácil. La gracia del Señor es como ahora, ¿no? La gracia del Señor nunca nos hará pasar por eso. El Señor está lleno de gracia, rico en misericordia. Pero en el peor de los casos, dicen los comentaristas, que se convirtieron en lugares para la inmoralidad de los cultos de la fertilidad. Usted recuerda que el pueblo de Israel tenía mucho de esa tradición. Desde tiempo atrás, no solo lo vemos con Diana y la diosa de la fertilidad y la prostitución en el templo, la adoración sexual. No, este pueblo tal vez convirtió desde ese momento, esos altares se habían convertido en esos lugares idolátricos de pecado, pensando en la fertilidad y en los ritos de algunos dioses paganos. Pero así también sucede hoy cuando nosotros convertimos la adoración en una rutina. Así también sucede cuando cantamos, pero nuestros cantos no brotan del corazón. Así también sucede hoy cuando la oración es una mera repetición y usted dirá, no, nosotros no repetimos nada. Yo quiero decirle que muchas veces sí repetimos lo mismo siempre. Señor, ayúdame, Señor, por favor, te lo pido, te suplico que no me pase nada malo, Señor. Yo sé que hice mal, pero por favor, pero nunca decimos, oh, me arrepiento de esto, Señor. Y no cambiamos. Y son como repeticiones vanas. No sucede nada. Hermanos, así sucede cuando al asistir a la iglesia se vuelve una costumbre. Pero no en un deleite, no en un gozo. Así mismo sucede hoy. Parece que estuviéramos repitiendo el mismo error. Dijo Matthew Henry que Dios nunca se agrada del rito sin la obediencia, que no se agrada de la forma sin la verdad. Esto es interesante. Dios no se agrada del rito sin la obediencia. Es decir, Dios no se agrada, ¿sabe qué? Cuando uno de esos ritos que es muy común entre nosotros son las ofrendas, ¿no? Nosotros damos ofrendas, pero lo convertimos, ¿sabe qué? En un rito y nos olvidamos de que en realidad necesita de nuestro corazón.
No estoy en desacuerdo con nadie que lo haga así, por favor no lo tomen a manera personal, pero no creo que ese sea el objetivo. No, yo programo de mi cuenta que me debite la cantidad exacta y yo no tengo que hacer nada. Y pasa derechito. Entró la nómina y a la cuenta de la iglesia. Yo no tengo nada en contra de esas cosas. Pero yo no sé si en realidad eso es el deleite de pensar, bueno, pero hoy yo puedo generosamente participar de más. Porque ¿sabe qué a veces se nota con eso? Que sencillamente nosotros estamos chequeando una lista. No importa, yo ya di, pero si alguien más tiene alguna necesidad, bueno, que otro dé. Yo ya di lo mío. Querido hermano, la generosidad no tiene nada que ver con eso. La generosidad no tiene que ver con un rito. Es un corazón entregado al Señor. Es el que entiende la voluntad de Dios, el que se deleita en hacer esas cosas. Hermanos, un altar sin obediencia no es adoración, es solo hipocresía. Hermanos, todo esto debe llevarnos a considerar que este es el mayor peligro, el olvido fatal. Esto es como se los decía, como una cadena de eventos catastróficos. Yo no recuerdo el título de la película, pero usted tal vez seguro sí. Todo esto termina irremediablemente en el juicio de Dios. Mis amados hermanos, esto termina irremediablemente en el juicio de Dios. Cuando olvidamos al Hacedor, incluso lo que consideramos sagrado se convierte en pecado. Cuando olvidamos a Dios, cuando nos olvidamos de Él y lo hacemos todo de una manera autómata, pensando solo en nuestro bien, pensando en nosotros mismos, aún lo más sagrado se convierte en pecado. Por eso que este olvido es fatal. El problema no era la ausencia de religión. Ellos se conocían las fiestas. El problema era la ausencia de Dios en medio de ellos. Ellos tenían templo, tenían sacrificios, hacían fiestas, pero no tenían la memoria del Dios vivo. No lo recordaban. Hermanos, si nuestro corazón no recuerda al Señor, todo se convierte en una rutina muerta, en un rito vacío. El olvido de Dios no siempre se nota en la falta de religión. A veces se disfraza de actividad religiosa, ¿sabe? Olvidar a Dios no siempre es no tener religión. Olvidar a Dios a veces se disfraza de lo que hacemos en la iglesia, ¿sabe? A veces venimos a servir, lo hablábamos esta mañana, pero a mí no me toca servir hoy. Que se caiga la iglesia, pero a mí no me toca hoy. Es solo una rutina, pero no está nuestro corazón ahí. Nos olvidamos de Dios. El Señor se terció en sí un delantal y sirvió a sus discípulos lavándole los pies. Señor, pero ¿cómo se te ocurre? Dice Pedro, ¿cómo se te ocurre que tú me vas a lavar a mí los pies? Es que era inmundo lo que tenía que hacer. El siervo más vil tenía que hacer eso. Y la respuesta del Señor es, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el cielo. Entonces, Señor, lávame todo, dijo el apóstol Pedro. Y no era lo que el Señor estaba haciendo, era parte con él. Pedro dijo, no estar con mi Señor. Por Dios, no importa lo que haya que hacer. Yo quiero estar contigo siempre, Señor. No se trata de lo que hacemos, hermanos, se trata de nuestro corazón en Dios, en Cristo, lo que hace la diferencia. A veces hacemos mucho, a veces hacemos poco, pero cuando lo hacemos en ese sentido, hermanos, es maravilloso, es hermoso, nos deleita, nos llena de gozo. Hay quienes corren la carrera yendo lejos, hay otros que solo oran, hay otros que dan, pero todos los que lo hacen para el Señor se regocijan en Él. Y siempre, siempre van a recibir esa satisfacción. Estoy en ti, Señor. No se trata de esa religión vacía, de obras.
Dijo Calvino que cuando los hombres ponen su confianza en los ritos externos, se engañan pensando que han cumplido con Dios, aunque sus corazones están muy lejos de Él. Hermanos, esto es un llamado urgente. El olvido fatal no comienza con negar a Dios abiertamente. Usted no se levanta un día diciendo, no existe Dios. Sencillamente usted se levanta un día diciendo, yo puedo hacer lo que yo quiera. Usted se levanta un día y se le olvida la gracia del Señor que lo levantó de una cama. Se le olvida la gracia de Dios que dio un día más. Pero gracias al Evangelio, hermanos, hay esperanza. Es Cristo quien vino a mostrarnos al Padre para que nunca más nos olvidemos de quién es nuestro Dios. Volvámonos a Dios. Dice al empezar esta porción el pueblo, volvámonos a Dios. Volvámonos a Dios, hermanos, pero no de esa manera. Volvámonos a Dios con nuestro corazón. Entreguémonos a Él como ese verdadero culto racional. Hermanos, amados, donde Israel multiplicó altares vacíos y sacrificios huecos, Dios nos dio a Cristo, el mediador de un nuevo pacto. En Él la adoración ya no se trata de templos de piedra ni de rituales repetidos, sino de corazones encendidos por la gracia. Los verdaderos adoradores, dice Juan, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esa es la obra del Evangelio, no conformarnos con la religiosidad, sino despertar en nosotros un amor genuino, una devoción real a Dios. Cristo nos ofrece más que una religión de obras, ¿verdad? No nos ofrece una religión muerta, nos ofrece una relación viva con el Padre. Volvámonos a Dios. No olvidemos a nuestro Hacedor. Este olvido es fatal. Que nuestra vida como iglesia, que nuestra vida como creyentes no sea marcada por ese olvido fatal, sino por ese recuerdo vivo y gozoso de Cristo, nuestro Salvador. Que nuestros ojos sean apuntados al cielo, de donde viene nuestro oportuno socorro, de donde viene nuestro Salvador. Que nuestros ojos sean apuntados a esa cruz. En esa cruz tomó el Señor el lugar que nos pertenecía a nosotros, para pagar el precio, para que nosotros no nos olvidemos de Él. Volvámonos al Señor. Padre, a ti sea toda la gloria, Señor.